Bueno, como te decíamos hace algunos días, comienza a intensificarse ya en el tramo final la discusión por la cuestión del aborto legal. ¿Por qué se intensifica? Porque vos sabés que el 8 de agosto se va a tratar en el recinto, allí en el Senado. Tiene media sanción el proyecto de ley aborto legal de diputados y si lo aprueba el Senado se transforma en ley. Tal como sucedió en diputados, están allí en un sondeo previo los votos muy cerrados, cabeza a cabeza. Por ahora con leve ventaja del no, pero es muy leve. Y ya pasó en diputados, 3, 4 días antes era leve la ventaja del no y después terminó aprobándose, con lo cual no está nada definido. Y en estos momentos previos, hacia una postura y hacia la otra, se intensifican, ¿no?, las cuestiones, no solo de argumentos, sino también la forma de llevar adelante esos argumentos. Y ayer hubo polémica. Sí, tal cual. Había marchas a favor y en contra del aborto en la puerta y en las inmediaciones del Congreso. Y hubo algunos expositores que realmente llamaron la atención. Uno de ellos, que fue el que abrió la jornada, el doctor Abel Albino. Lo vamos a escuchar y fíjese, porque no solamente está en contra del aborto, sino también del preservativo. Lo escuchamos y después lo charlamos y lo debatimos. Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, escúchenme, el virus del SIDA, doctora, díganme si no es cierto, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Por favor, concrete la respuesta, doctor. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. El virus del SIDA es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el espermatozoide, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla en un 30% de las veces en el embarazo. Imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto. Porque obviamente alguien que no conoce... Ahí tenías al doctor Albino, que es muy prestigioso, ha hecho tareas muy importantes, sobre todo en el campo de la desnutrición infantil, ¿no? No es cualquier médico, ¿no? Es realmente muy destacado. 71 años, con una trayectoria muy fuerte, o sea, es un profesional respetable. Por eso está ahí además y era muy escuchado. Del otro lado tenés a la médica que se contraponía a lo que él decía. Los que no somos médicos dicen, bueno, ¿a quién le creemos ahora? Entonces esto genera dudas sobre algo que en su momento, ya hace mucho tiempo, se habló, se discutió y quedó en claro. De qué manera se contagia el virus del HIV y de qué manera no se contagia. Entonces, generar dudas a esta altura resultó polémico y también muy complicado. Toda la comunidad médica fue en contra de Albino. Se supone, a ver, que eso ya se discutió hace muchos años, que eso está resuelto. Y además, a ver, Dani, contarle a la sociedad que es el preservativo no tiene ningún efecto, que en el 30% de los casos las mujeres, digamos, se embarazan. Es terrible porque continuamente estamos contándole a nuestros adolescentes, a nuestros hijos que se tienen que cuidar no solamente por el SIDA, sino por un montón de otras enfermedades, además de un embarazo no deseado, que este tipo de discursos, la verdad que no le viene bien a nadie. No, por eso generó mucha polémica. Incluso tampoco tiene que ver exactamente con el espíritu de lo que se está discutiendo, ¿no? De la cuestión del aborto legal, por qué sí o por qué no. Depende en qué lugar de tu opinión estés. Es como que se fue un poco de tema, pero fue tan fuerte, tan polémico y hasta te diría tan sacado de tiempo. Parece una discusión hace 20 años, cuando no se sabía tanto o no se sabía demasiado sobre el SIDA y la transmisión del HIV. Entonces hasta parecía fuera de época, sí. Pero en realidad desvió un poco la polémica sobre lo concreto. Todo esto fue en marco en el Senado de las exposiciones por el tema del aborto legal, ¿sí o no? Que eso es en cuestión lo que se va a votar el próximo 8 de agosto en el recinto. Sí, y una de las expositoras que realmente llamó verdaderamente la atención, no solamente por ser una de las más pequeñas o más jóvenes, tiene 16 años y se llama Milagros y es de la provincia de Salta, sino también por lo que dijo. Escúchala. Tengo 16 años y formo parte de la coordinadora de estudiantes secundarios en Salta. Sí, Salta.
donde hay un gran porcentaje de madres solteras, donde todos los días conocemos un nuevo caso de abuso sexual. Queremos salir sin miedo a la calle, pero no podemos porque Salta es una de las provincias que ocupa el segundo lugar con mayor tasa de femicidio, donde no tenemos educación sexual integral, ni tampoco se nos proveen métodos anticonceptivos, pero si nos quedamos embarazadas, se nos juzga en las calles, se nos echa de los colegios, y si no se nos echa, se nos margina. Pero si abortamos, nos llaman asesinas. La provincia donde 1/4 de los embarazos son adolescentes, donde la verdadera rectora de la educación sexual es la Iglesia, donde se dicta educación religiosa en las escuelas públicas y privadas y se suspenden las clases por fiestas religiosas, donde te sancionan, te persiguen y te expulsan por presentarte a favor de esta ley. Bueno, es interesante lo que dice. Primero, por esta cuestión que decíamos en la presentación de Romina, 16 años, parece mucho mayor porque es muy madura al exponer y al hablar. Pero fíjate qué bien que plantea una cuestión que por ahí no se trató tanto en las discusiones previas en diputados, que es descentralizar un poco la discusión. Por ahí lo analizamos y lo analizan también los legisladores y aquellos que van a exponer al Congreso desde una mirada centralista, ¿no? Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y no es lo mismo en cada lugar del país. La ley, si sale, va a ser nacional. Y no es lo mismo en cada lugar. Incluso en las provincias no es lo mismo en Córdoba que en Salta, que en Catamarca, que donde sea, en el extremo sur. Las realidades son distintas. Y hay muchas sociedades muy tradicionales y muy conservadoras en muchas provincias, donde pasa esto, que es terrible y poco se sabe, ¿no? Sí, donde a muchos no sabíamos que tanto en las escuelas públicas como privadas se da religión en la provincia de Salta. Y la verdad que es una mirada constructiva la de Milagros, porque más allá de estar de acuerdo o no con el aborto, con su legalización, está bueno que se empiece a debatir el tema de la educación sexual, que en realidad debería de haberse dado en las escuelas desde hace mucho tiempo, pero evidentemente en algunos colegios todavía no se está dando. No, y aparte vos fíjate la mirada que hay sobre primero, la situación que es una realidad y que muchas veces está ahí como oculta, ¿no? El embarazo adolescente. Sí. Y cada vez chicas más jóvenes. Fíjate que ella hablaba del secundario, del colegio. Y cómo son tratadas y miradas en ciertas sociedades esas chicas que quedan embarazadas, como si fuesen delincuentes, ¿no? Que hay que expulsar del colegio, que hay que ocultar. Sí, hay algunos colegios, yo hace muchos años hice notas en la 1, 11, 14, colegios públicos que durante la tarde-noche las chicas estudian estando embarazadas o con hijos chiquititos. Pero esto no pasa en todas las escuelas. Claro. Lamentablemente tampoco pasa en todo el país. Colegios que abren sus puertas a chicas embarazadas o que tienen chiquititos y que en las propias escuelas, en la 1, 11, 14, por ejemplo, una escuela secundaria tiene guardería en el turno tarde-noche justamente para las mamás con hijos. Bueno, interesante entonces, como todo lo que se está escuchando en torno a este debate.